Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy os traigo una nueva sesión o una nueva serie para mi canal que se llama 15 cosas económicas que no sabías tú en 10 minutos o aproximadamente. Número 1. El salario. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el mayor salario del mundo? Lo encontramos en Ginebra, la capital de una bebida alcohólica, Guinness. Mira, ¿es Ginebra? Si uno no sabe dónde está. Está en Suiza y es la capital sueca. Suiza. No, sueca es de Suecia. Entonces sería Suiza. Suizo. Capital suizo. Siguiente. ¿Alguna vez os habéis preguntado el país que más plátano vende al mundo, que más exporta? ¿O banana? El país que más banana o plátano vende al mundo es la India, qué datazo. Dice es por su clima subtropical que va de puta madre los plátanos ahí. Este no lo sabía, ¿no? Número 3. El juego más vendido del mundo es el Minecraft. ¡Ole! ¿Quién se lo esperaba, O el Minecraft. El juego este de los cubitos que tú construyes ahí, que juegan mucho los niños. Es el juego más vendido del mundo, lanzado por Microsoft, la empresa de Bill Gates. Y es exclusiva a veces de Xbox. Mira, aprovechando de la fecha, el número 4 va relacionado con la fecha de actualmente. El Black Friday. La tienda o los objetos más vendidos en el Black Friday son las cosas de moda, ¿Quién se lo esperaba, La moda. Pues sí, señores, en el Black Friday la gente que más compra, hasta la pasta, es la moda. Aumenta un 45% la demanda sobre moda en el Black Friday. ¿Qué se esperaba? Yo creía que era la cosa de tecnología, de tecnología, tele, pero no, es la moda, que más vende en el Black Friday. ¿Qué se esperaba, Pero aumenta la demanda un 45%. Entonces aumenta un 45%. Es una porrada. Siguiente. Número 5. Con la mejor rima. ¿Y cuál es la mayor cadena de supermercados que hay en el mundo? Correcto, el Walmart Store. English, Walmart Store is a market. Es el supermercado más grande, así, la cadena más grande del mundo, el Walmart. Y el Walmart se sitúa mucho en Estados Unidos de América. El número 6. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el hombre más rico del mundo? Seguramente que sí. El hombre más rico del mundo es el cargo favorito de toda la gente, Jeff Bezos. O Yes B, Señor B, para los amigos, Mr. B. Es el nombre de Amazon, Twitch, Amazon Prime. Es decir, todo relacionado con Amazon. Es el creador de este hombre. Y es calvito, el pobre. Número 7. El país más turístico de África es Marruecos. Eso no se esperaba, El país más turístico de África es Marruecos, los marroquíes. Esto no se esperaba, Número 8. En el 8 podemos encontrar que el país más endeudado del mundo son los japoneses, Qué curioso, Los japoneses es el país con más deuda pública del mundo. Y ahora aumentó muchísimo por los Juegos Olímpicos. Dice que aumentaron un 30% la deuda por los Juegos Olímpicos. Esto no lo sabía, ¿no? El país más endeudado del mundo es Japón. Ese es un dato curioso, donde están todos los sumos ahí. Tiene una deuda de la hostia. Número 9. Para la gente que está con acciones así, con bolsa, ¿sabéis cuál es la acción más cara del mundo?
Este es nada más ni nada menos que Berkshire. Perdón, es que el nombre es un poco... Berkshire. Esta es la acción más cara del mundo, Yo lo notaría, Berkshire, cacho nombre de mierda. En el número 10. En el número 10 podemos encontrar que la guerra más cara que ha costado de la humanidad, la más cara no, la más vida. La guerra más cara fue, ¿sabes cuál es, no? La Segunda Guerra Mundial es la guerra más cara del mundo. Tengo que hacer un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial, cómo afectó económicamente. Porque ese vídeo es muy interesante, no esperáis algunas cosas. Porque encima de la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más cara del mundo. Dato número 11. Si quieres saber más cosas de economía, suscríbete. Ese es un buen datazo, suscríbete y verás más cosas económicas. Perdón, pero ¿sabes qué? Querido amigo, estaba huevo. Decía esto ahí, con los top, estaba huevo decirle que la cosa... Si tú quieres saber muchas cosas económicas, suscríbete, Estaba huevo. Número 12. ¿Alguna vez te habéis preguntado, diciendo, ¿de dónde viene la palabra salario? Fácil, de los romanos, señores. Los romanos antiguamente no tenían mucho oro, entonces pagaban con salario, o latín salum. El latín se dice salum, otro datazo, Este vale por 2. El número 13. Según algunos, el día de la mala suerte. El país que más exporta al mundo of the world is China. ¿Qué me esperaba, El país que más exporta al mundo es la Made China. Made of China, ¿Qué se esperaba? Este dato es más conocido, pero entrada bien. Por si acaso que haya un despistado ahí. Pues sí, el país que más exporta al mundo es China. Y el país que más vende China es Estados Unidos. Mira, doble datazo. Los últimos dos siempre los dejaré para los datos más inútiles. Es decir, los datos que a ti no te sirven para nada para la vida. En el número 14, ¿tú sabías que existe una isla por Oceanía se llama Forkit? Esta isla, Forkit, cacho nombre de mierda, es una isla que casi no vive nadie y un país, Forkit. Si tienes mucha curiosidad, busca Forkit por Google y te sabe que es una isla muy deshabitada y se consideró país porque hubo elecciones que votaron 3 gatos y por eso se hizo independiente. Pues sí, Forkit es un país muy importante para el mundo. Y otro datazo que a nadie le interesa: la capital de Islandia, atento al nombre, agarraos porque es Reykjavik. Algo así parecido, Reykjavik. Es que el nombre es muy difícil, señores. Reykjavik. Lo tengo aquí escrito. Reykjavik. Un país muy bonito. Reykjavik. La capital muy bonito. Dale like y suscríbete. Y lo vemos a la próxima. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.